Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y en este marco incomparable, y gracias por las palabras de Raúl. Voy a intentar ajustarme al tiempo que me ha dado, ¿vale? Pero como soy el primero que habla, pues lo que me propusieron fue este tema, hablar del e-paciente, problema o solución, fue un poco lo que me dijeron. Y en este sentido sí que me gustaría antes exponer una serie de conceptos que deberían quedar claros cuando se habla de nuevas tecnologías, que alguien me dijo hace poco, se lleva hablando de nuevas tecnologías desde hace tanto tiempo que no sabemos si han dejado de ser nuevas, pero la evolución en el campo es tan grande que no dejan de ser y aparecer nuevas tecnologías, nuevas apps, nueva serie de cosas. Y sobre todo en lo que son los TICs, lo que es la tecnología de la información y de la comunicación. Para hablar del e-paciente y hablar de la web 2.0 y hablar de Internet, lo primero sería empezar a tener claro una serie de conceptos. Y habría tres, por ejemplo, que nos estamos moviendo dentro de unas redes interpersonales, interprofesionales, que siempre estamos en un contexto social de interrelación, tanto cognitiva como cultural, tecnológica, que vivimos en un mundo interconectado, y que si queremos ser 2.0 lo que necesitamos es aceptar una serie de nuevos paradigmas que existen hoy día. A partir del desarrollo de las redes o de la red de redes Internet, empezamos por una web 2.0, estamos ahora mismo en la web 2.0, que lo que nos permite es no solo el recibir comunicación, sino la capacidad de poder interrelacionarnos con los demás, y es lo importante, y estamos camino de un web 3.0, que es un mundo novedoso, y que he leído en el programa que hay muchas cosas que se van a desarrollar y se van a ir diciendo. Tal vez una de las primeras definiciones que hizo O'Reilly en el año 2004 de la web 2.0 es un conjunto de tendencias económicas, sociales, tecnológicas que forman la base de la siguiente generación de Internet más madura, que participan los usuarios, y es sobre todo una forma de interrelacionarse. Esta podría ser una de las definiciones. Por tanto, hablando desde dos puntos de vista y empezando a hablar ya de cómo la web 2.0 empieza a interrelacionarse con el mundo profesional de la medicina, los usuarios, desde el punto de vista, dejan de ser simples receptores de información para empezar a interactuar, lo cual empieza a conllevar que los contenidos pueden ser mejorados, pueden ser criticados, pueden ser alterados, pueden ser criticados. Y desde el punto de vista de los pacientes ya no son esas personas que reciben el método paternalista del médico, sino que además existe una interrelación con los profesionales médicos, y el paciente interrelacionado es otra cosa, que no solamente recibe tratamiento, sino que además interactúa con esos profesionales de la salud y puede llegar a relacionarse de distinta forma y en distinta medida. Las características, por tanto, de este tipo de herramientas es su gran accesibilidad, puesto que nos podemos conectar desde cualquier punto de donde nos encontremos, la sincronía para establecer conexiones el uno con el otro, oportunidades de interacción con interlocutores que comparten los mismos intereses, la tecnología, que podemos acceder desde cualquier sitio en el que nos encontremos. Una de las cosas que se dicen es el anonimato, que sería algo perjudicial, pero que no lo es. También lo que hace es que desinhibe las acciones y nos permite mostrarnos más claramente cómo somos. Y otra de las cosas es la elección de la privacidad. Podemos elegir nuestra privacidad hasta el punto en que nosotros queramos. Hay una serie de premisas. Las decisiones las tomamos en conjunto, no tenemos créditos individuales. Lo que nosotros elaboramos pasa a formar parte de lo que es el colectivo, aunque las hayamos desarrollado nosotros. Por tanto, las ideas son del colectivo. Somos un poco de todos cuando estamos interactuando en la web 2.0. Producimos, escribimos, publicamos. Es, en definitiva, una vida en convergencia. Esta es una imagen cuando ya nos metemos en el mundo de la e-salud, en el cual vemos cómo las historias clínicas nos permiten interactuar con los pacientes. Son unos dispositivos que nos permiten transmitir información en salud. Y abajo veis un mapa de cómo a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando y cómo se ha ido ampliando en el territorio de España la historia clínica. Y veis a lo largo de los años cómo se han ido implementando en la mayoría del territorio, que yo creo que ya está en toda España. La primera definición que se dio de paciente fue por parte del doctor Tom Ferguson, denominándolo o definiéndolo como un paciente proactivo que tiene unos buenos conocimientos con la tecnología, que es la que nos va a permitir esa interrelación, está implicado en el mantenimiento de su salud y además está interesado en contribuir no solo al tratamiento, sino también a la investigación
de determinadas condiciones de salud y a mejorar el sistema sanitario. Esa sería la primera definición que en el libro blanco del e-paciente se hizo por parte del Dr. Tom Ferguson. Por tanto, las condiciones o lo que representa el e-paciente es una nueva generación de consumidores de salud. Se usan Internet y una serie de desarrolladores que por medio de la tecnología están en marcha y en manos de los pacientes. Buscan una guía online para su propia enfermedad. Los amigos y familiares que buscan en Internet también son considerados e-pacientes cuando lo hacen para buscar la enfermedad de sus propios familiares o de otros enfermos. Mejor información en salud y servicios y tienen una relación diferente con los profesionales médicos. ¿Mejor o peor? Pero existe una forma distinta de relacionarse, ¿vale? Por tanto, el e-paciente necesita de las redes sociales como agrupación pactada de personas que constituyen una unidad distinta, ya lo hemos visto en las premisas que habíamos visto antes, basándose en la tecnología de Internet y a través de los desarrolladores que hemos visto, como es la web 2.0, empiezan a crearse las unidades de pacientes creadores de contenidos. Hay una definición de los contenidos generadores del usuario que define que son aquellos que desarrollan ellos mismos y ponen en contacto o en conocimiento que los demás pueden intervenir en ellos, ¿vale? Pero no son contenidos copiados, es una de las cosas que definen a los contenidos generados por el propio usuario y sobre todo lo que es la interrelación y el intercambio de opiniones. Estamos hablando, por tanto, de la interrelación y estamos hablando de una forma de comunicación que son los medios sociales, las redes sociales, los social media. Estos pueden ser desarrollados bien a partir de los servicios sanitarios para atender consultas por parte de los propios profesionales, extensiones de la comunidad, intercambio, colaboración entre pacientes y redes sociales. A veces las comunicaciones de relaciones de las prácticas, estrategias de difusión, actividades del centro. A veces para buscar personas con perfiles semejantes. El flujo de la información es continuo y continuamente actualizado sobre un tema determinado, es lo que permitía la interrelación del Web 2.0. A veces se desarrollan para hacer análisis de una marca, imágenes de marca, y a veces lo que se hace también, y muchas veces en medicina se debería hacer, es educación para la salud. Creamos webs, creamos blogs, creamos una serie de herramientas para poder desarrollarnos con nuestros pacientes, comunicarnos con nuestros pacientes y crear una serie de comunicadores para educación para la salud. Esto lleva a una serie de dificultades y uno de ellos, y el más importante, tal vez sea el problema de la privacidad de la información. Luego veremos cómo determinadas redes de pacientes ponen en manos de todo el mundo su propia información, pero siempre se ha dicho lo de la privacidad de la información de los pacientes y este viene a ser uno de los problemas. Muchos profesionales no quieren desarrollarlo basándose en la presión asistencial que tienen. Bueno, también veremos más adelante cómo se puede o que realmente esto no es cierto. Las dificultades, y una de las cosas que nos preguntaban en la última sesión a Raúl, si tú estás desarrollando tu comunicación con los pacientes a través de determinadas comunicaciones, ¿se podría tipificar como un acto profesional con los pacientes, esa comunicación que tú haces, ese desarrollo de recetas, ese desarrollo de información, es el mandar una analítica, ¿debería estar tipificado o está de alguna forma penalizado? Ese tipo de comunicación con los pacientes, ¿está realmente fundamentado en hechos que esa comunicación puede o no puede desarrollarse? La propia estructura de los servicios sanitarios basados en la presencialidad, que es donde se ha venido desarrollando hasta ahora la mayoría de las consultas, ¿no? El posible efecto sobre la relación médico-paciente, cómo las redes sociales o las webs o los blogs pueden interrelacionar con los pacientes. La falta de preparación de algunos profesionales que ocupan puestos de responsabilidad y cómo no ven el desarrollo de este tipo de herramientas que podríamos llegar a desarrollar. Sin embargo, las redes sociales son imparables. Esta es una estadística en la cual a lo largo de los años, desde el año 2012 hasta el año 2016, se ve cómo se han ido desarrollando y cuándo es el número de personas que vienen utilizando distintas redes sociales y aquí están puestas algunas representativas en el número total de cómo se han venido utilizando. A la izquierda de la imagen, a la derecha mía, ven cuáles son las más utilizadas. YouTube, Facebook, Twitter, y una encuesta que se hizo, testándolas, se vio
la fiabilidad y la puntuación o la valoración que se dio de las distintas redes sociales. Este es un estudio desarrollado por IAB. Esta es la encuesta del Instituto Nacional de Estadística de cómo a lo largo del tiempo en los hogares españoles se han ido desarrollando las nuevas tecnologías con el uso de Internet. Y a la izquierda veis el desarrollo en edad, en la tabla de la izquierda, en las abscisas, de cuál es el rango de edad de las que más lo utilizan. Como veis, son las personas más jóvenes y en alguna otra encuesta las que más buscan en salud son mujeres de edad media, madres, las que más buscan información en la red. De ahí viene a desarrollarse el concepto de redes sociales, que es una práctica, un conjunto de relaciones interpersonales, integran a la persona en su entorno social, lo que le van a permitir mantener o mejorar su bienestar y evita el deterioro real o imaginario si se producen dificultades. De ahí, de esta red de redes sociales, viene a desarrollarse lo que son las redes sociales de pacientes, que es un grupo de personas que se crea en base a estas nuevas tecnologías de la comunicación y los desarrolladores que permiten esa intercomunicación con el objetivo de llevar a cabo colectivamente actividades que vienen relacionadas con la atención y la educación sanitaria. Son pacientes que padecen una enfermedad, que están interrelacionados con ellos, que quieren comunicarse con otras personas, que quieren manifestar sus enfermedades y sus cosas y relacionarse entre ellos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta cómo pueden ser estas distintas redes sociales. Hay algunas que lo que intentan es, o que se hacen para ver cuál es la opinión de los pacientes. Esta, por ejemplo, es una de las redes que se hacen en algunos de los hospitales, donde se intenta ver cómo se puede atender mejor a los pacientes y cuáles son sus necesidades. Se desarrollaron algún otro tipo de redes en las cuales, saltándose lo que es la confidencialidad, algunos padres pusieron de manifiesto cuál es la patología de su hijo, y esta es la red de Pedro. Me faltan mis gafas, pero creo que ustedes sí lo ven bien, ¿no? Pues se desarrollaron unas redes sociales en las cuales unos padres pusieron cuál era la enfermedad de su hijo, cuáles eran los síntomas, intentaban comunicar. Aquí, al fin y al cabo, lo que se hizo fue manifestar una serie de condiciones. El éxito fue tal que muchos padres, muchas familias se pusieron en contacto con él, y lo que se ha intentado hacer o lo que se ha conseguido con esto es desarrollar enfermedades raras, viendo cuál es la prevalencia y desarrollar estudios, porque se vio que tenía la enfermedad una prevalencia de 1.100.000 y pico habitantes, y consiguieron ponerse en contacto entre ellos, y un colectivo médico llegó a desarrollar y a ver cómo enfermedades raras podrían llegar a ser y mejorarse. Hay otras que a través de medios sociales, como es el YouTube, manifiestan cuál es su enfermedad. Y esta mujer está tan encantada de ser diabética que puede desarrollar una vida normal, que se está poniendo su detector de diabetes ahí y está enseñando pues, que va a celebrar su boda y se va a casar. Pero también hay que tener cuidado porque a lo largo de las redes hay muchas que también pueden llegar a utilizarse con otros fines. Por ejemplo, esta es una página en la cual invita a las mujeres a hacerse anoréxicas y dice cómo hacerlo y cómo hacerse. Tanto es así que fijaos cómo abajo del todo YouTube aprovecha y Amazon aprovecha para vender la música que ponen en la esta, porque viene acompañada de una música. O sea, que hay que tener cuidado con cuáles son las redes sociales a las cuales accedemos y cuáles son las páginas en las cuales nos metemos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Si nos centramos un poquito más en el paciente, ¿cuál sería el consumo que hacen las personas o cuáles serían unas de las tipologías? Ahora vamos a ver cuál es la tipología del paciente. Pero ¿quién consume información sanitaria? Las personas sanas habitualmente lo que hacen es informarse sobre enfermedades agudas, sobre el embarazo, medidas de prevención. Cuando un paciente es informado recientemente de que tiene un diagnóstico de cierta enfermedad, lo que hace es que busca una información muy específica sobre su enfermedad. Son los que tal vez tengan el mayor tráfico en la red, pero buscando sobre su propia enfermedad. Los enfermos crónicos son los que, en un 85% de los casos, buscan sobre los nuevos tratamientos, sobre consejos nutricionales y sobre la medicación el 74%. En el diagnóstico
las terapias alternativas ese tanto por ciento, y los temas más buscados son aquellos que hablan de diagnóstico, de tratamiento, de sintomatología. El objetivo sería, por tanto, información sobre una condición determinada, aprender habilidades. Entre las ventajas estaría la educación y la mejora de las capacidades, la accesibilidad a recursos informacionales, y los inconvenientes estaría en ese exceso de información y ruido y sobre todo en la exclusión de la brecha tecnológica de determinadas personas que no pueden acceder o que no saben accederlo. Hay una tipología de los pacientes que está definida por Ken y colaboradores en el que se encuentran bien, buscan información sobre la salud, los recién diagnosticados, o los que padecen una enfermedad crónica, que son los que utilizan la información de manera más regular. ¿Cómo sería la relación en cuanto a la relación médico-paciente? El paciente tradicional acepta la autoridad del médico, raramente busca información sobre la red. El paciente informado sigue las consideraciones de su médico a pesar de que busca información en la red. El paciente implicado está bien informado, aunque suele permitir que el clínico sea el que tome el control sobre su enfermedad, y todos tenemos el paciente autónomo, que es el que toma sus propias decisiones, va al médico, dice que ha buscado Internet y qué es lo que decide, que Internet, él es lo que tiene la dicha Internet y que el médico pinta poco. Sin embargo, para dejaros de vuestra tranquilidad, me gustaría enseñaros esta encuesta que se hizo en el sondeo de ON, ahora os hablaré de lo que es HON, en el que el 54% de los pacientes que buscaban información hablaban de sus hallazgos con el médico. El 88% afirmó que si se documentaban, luego la consulta con el médico era de mejor calidad. Coincidió la mayoría de los facultativos. Los facultativos coincidían con el paciente en un 77% de los casos y el 90% deseaba que sus médicos le sugiriesen. Y, de hecho, la encuesta de la izquierda veis como la mayor satisfacción se obtiene de la consulta con el médico y no de las consultas en la red. Este es un libro blanco que la Sociedad Europea, la Unión Europea, dijo cuáles serían los objetivos que debería tener todas las redes sociales o que deberían tener. Y, de hecho, hay un criterio de calidad que se estableció y esto sí que lo deberíamos saber nosotros y tener en cuenta cuáles serían unos criterios de calidad de las webs que nosotros deberíamos recomendar a nuestros pacientes. Transparencia y ética de la entidad editora. Debe estar siempre y saber quién edita eso. La autoría debe estar claramente identificada. Se debe saber en qué momento está actualizada y a qué punto de actualización y cuándo se ha hecho la última revisión. La responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quien publica la información. La accesibilidad a la información, intimidad y protección de los datos de las personas y de los usuarios. Y, de hecho, estas son unas series de fundaciones o de códigos que deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de recomendar una página web utilizada por nuestros pacientes. El HON, que es el ONCODE, es una fundación en la que se solicitan, si tú quieres publicar algo y quieres validarte, lo que haces es que pedir a esta página que te diga que son criterios de calidad y estas páginas sí que están acreditadas como de calidad y de buena práctica. Y también la web médica acreditada. Estos son unos sitios donde tú puedes acreditarte la información sanitaria que tú publicas. Y estas son las páginas a las cuales nuestros pacientes deberían acceder con mayor calidad y con mayor... que a nosotros nos debería dejar más tranquilo que los pacientes que visitan una página web serían las que deberían visitar, ¿vale? Los resultados en salud de las redes sociales aportan consecuencias positivas para los pacientes, mejoran los resultados de la salud percibida, aumentan la autoestima, mejoran la aceptabilidad sobre su enfermedad y más confiados en el tratamiento. Estas son estadísticas que más o menos vienen a decir lo mismo de antes, de cómo los pacientes que utilizan la web y la red se sienten más seguros. También sirve para la investigación y es muy importante porque los trabajos colaborativos, las aplicaciones, de hecho, las webs de pacientes, las redes sociales de pacientes, una de las cosas que sí pueden hacer es presionar a las administraciones para buscar tratamientos más específicos y mejorar lo que son en determinadas enfermedades específicas o enfermedades más raras donde la investigación es más difícil. Esta es una página, los Patients Like Me, es una página en la cual los pacientes se desarrolló a raíz de una historia que no voy a contar porque Raúl me va a regañar,
de un señor que empezó a dar sus datos clínicos y a meterlos dentro de la red. Muchos pacientes meten sus datos clínicos, estos datos clínicos son explotados, pueden ser vendidos a la industria puede utilizarlos, pueden ser utilizados para investigación, ¿vale? Y de hecho es una red que está funcionando muy bien y ha permitido el desarrollo de investigaciones clínicas y de hecho la retirada de algunos productos farmacéuticos que en determinados casos de pacientes ha ido produciendo efectos adversos serios y que han permitido la retirada de determinados medicamentos. Cosas que se deberían ir conociendo y que vamos a ir viendo, el crowdsourcing, los collective intelligence, los windows of crowns, los subgrupos de la sabiduría de los subgrupos, y eso el Web Data hablará mucho de ello porque se basa en infinidad de datos de cómo se pueden llegar a utilizar. Y no me gustaría finalizar sin deciros esta frase, y os la voy a leer literalmente, porque además creo que los que estáis hoy aquí os la merecéis. Vivimos en un mundo donde se puede acceder a la información de mayor o menor calidad a través de múltiples caminos. Sin embargo, tener la formación para cómo acceder a ella y su verdadero valor y aptitud es un privilegio que no está al alcance de todas las personas. Cualquier trabajador puede dominar los métodos, herramientas. Creo que el hecho de que seáis médicos, que además manejáis las nuevas tecnologías, que además estáis preocupados por el desarrollo de lo mejor para vuestros pacientes, alaba el desarrollo de este grupo de nuevas tecnologías y todo aquel que quiera implicarse en él. Muchas gracias.